Bueno, tenemos con nosotros a Rodolfo Valentín Santos, es el director general de la Defensoría Pública en República Dominicana. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí. Muy buenos días, gracias a ustedes. Para mí siempre será un honor compartir en los medios y con la sociedad dominicana temas como la defensa pública, ya que es un derecho fundamental para las personas en conflicto con la ley. Bueno, estaba usted mirando justo cuando que llegaba acá, cuando se dan procesos penales que tienen que ver, digamos, con el feminicidio. Y a la Defensoría Pública le corresponde tener un abogado en representación de esa persona. ¿Tiene usted una política definida en este sentido? Viendo, por ejemplo, lo que pasó en el caso que mostrábamos de San Francisco de Macorís y lo que pasó en Montecristi, que es un caso distinto, pero también de la gestión en audiencia. ¿Qué opina usted de lo que usted vio que pasó ahí? Mira, Edith, nosotros como defensores públicos somos de medio, no necesariamente de resultados, porque al final los tribunales o los jueces dictan la sentencia. Nosotros siempre vamos a optar por el mejor resultado para las personas que nosotros le asistimos. Yo tuve un ejercicio pero muy activo dentro de la defensa pública, porque desde que inició he sido defensor público, pero ya en el sistema de justicia tengo 30 años, porque inicié como alguacil de estrado y he visto mucho en los tribunales. Y el tema de la violencia intrafamiliar y de género, ¿desde qué punto de vista lo vemos los defensores públicos? Mira, hay temas que no se examinan las interioridades de los casos y los procesos. Yo tuve mucho casos donde la víctima a mí me decía que eso nosotros lo respetamos bastante los defensores públicos, la condición de víctima y sus derechos. Claro. Y al menos que sus parientes o las víctimas se nos acerquen, nosotros no tratamos de pasar esa barrera. No lo hacemos por respeto a la víctima y por un tema de ética. O sea, ustedes no se acercan a la víctima porque ustedes están defendiendo a la otra parte. Exacto, a la otra parte. Y al menos que ellos decidan conversar con nosotros, entonces nosotros sí abrimos esa puerta. Y de hecho, la defensa pública también asesora a víctimas cuando van allá y la dirigimos muchas veces al Ministerio Público, la dirigimos a la Unidad de Servicio de Asistencia Legal a Víctimas y ese es el trabajo de la Defensoría Pública. Ahora bien, hay interioridades, hay temas y hay situaciones que pasan dentro de los casos de que nosotros llegamos a soluciones alternas a los conflictos. De hecho, el Código Procesal Penal tiene unas 5 o 6 medidas alternas a soluciones de conflicto. Y en el caso de violencia intrafamiliar, la experiencia que yo tuve es que muchas de esas víctimas, van ante el Ministerio Público o a un destacamento y al final a retirar la querella. Primero nos dicen, yo lo que fue para que le llamaran la atención o le dieran un susto. Pero eso es parte del ciclo de la violencia. Sí, a este hombre. Pero hay un detalle. ¿Y cuál es el detalle? Que casos que evidentemente son situaciones de carácter o temperamento dentro de esa familia, tanto actitudes asumidas y comportamientos, tanto de la mujer como del hombre, señores, y lo que necesitan es un árbitro, es un psicólogo que lo acompañe y que le dé terapia. Pero eso se da en caso de una simple discusión o un pleito, no en caso de un homicidio tan cruel. Permítanos, antes que nos dé la explicación de su opinión sobre este caso, brindarle un cafecito. Muchas gracias. Y en lo que lo hace le formulo la pregunta. Muchas gracias. ¿Ha habido antecedentes de un caso en que las partes, Ministerio Público, la defensa, la víctima, el juez, todo el mundo coincide en que hay que variar la medida favoreciendo de alguna manera? Sí, claro, muchos casos. Nosotros como defensa pública tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar donde se llegan a soluciones alternas al conflicto. Yo tuve muchos casos y que yo recuerde no hubo un caso. ¿Pero con un muerto de promedio? No hubo un caso que desencadenó. No, él está hablando ya una vez consumada el asesinato. Un asesinato, yo digo. Consumado la muerte.
caso así como este. No, que yo recuerde no tenemos casos donde... Me están preguntando cuál es la Defensoría Pública, cuál es el criterio para escoger a la gente que representa, si tienen algunas características especiales. Recordemos que es cuando alguien está imputado por un hecho, carece de un abogado, y siempre en las películas dice, el Estado te provee un abogado. En República Dominicana ese abogado nace en la institución que usted dirige. ¿A quién se escoge? Mira, yo quiero que la gente se dé cuenta y sepa que el servicio de asistencia legal gratuita está en todos los estados, en todos los países del mundo, y es obligatorio y es necesario, y es a partir de la Constitución que nace la asistencia legal gratuita. ¿Por qué le digo esto? Porque la Constitución de la República dice que nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho, pero cuando hablamos de Estado social y de derecho, debe de haber necesariamente un equilibrio, porque tenemos una Procuraduría General de la República con todas las agencias investigativas habidas y por haber, que imputa, que acusa, que persigue y encarcela. Entonces debe de existir una institución que vigile, que garantice, que supervise y que esté al lado de la persona en conflicto con la ley, que ese poder represivo del Estado trata de encauzarlo o procesarlo. Y para que no se cometa una injusticia. Correcto. De hecho, los defensores públicos a nivel nacional, todos los viernes, ustedes recuerdan el caso de la carcelita de Bellacolinas. Sí. Todos los viernes los defensores públicos semanalmente visitan las cárceles y visitan los destacamentos. Y hemos encontrado personas que superan las 48 horas detenidas en los destacamentos. Inmediatamente le hacemos una acción de habeas corpus o le hacemos un amparo cuando estas cárceles están extraordinariamente hacinadas, que no caben personas. Pero la defensa pública, a partir del 2010, Edith, se convierte en un órgano constitucional de esa Constitución del 26 de enero, le da esa categoría a la defensa pública. Y dice muy claramente la Constitución que la defensa pública es un servicio de asistencia legal gratuito que velará por la tutela efectiva del derecho a la defensa. No que importa tienen las personas. de qué se le impute. No discrimina. Okay. La Constitución no discrimina, claro. Nosotros llevamos del 80 al 87% de los casos penales y son los pies descalzos que nosotros asistimos y defendemos. Es posible que pueda darse un caso de persona que tenga dinero, pero nosotros no podemos negarle la asistencia de la defensa casi siempre pública. Lo hace como un truco para ganar tiempo. Sí, pueden también que lo tomen como una estrategia en ese sentido. O que el juez dictamine que esa persona que no llevó abogado, exacto, le asigna uno. Exacto, porque nosotros tenemos apostados en todas las oficinas de atención permanente un defensor público, para que una persona que vaya a conocerse alguna medida de coerción no pueda decir no tengo abogado. Parte de lo que nos motivó a invitarle fue su declaración sobre las cárceles. Ustedes siguen el proceso y lo siguen hasta el final. Así es. El Estado no es un Estado vengativo en el sentido de que quiere que esa persona que cayó en prisión se convierta en una basura, porque es una persona que va a convivir, se supone que es de rehabilitación. No se está rehabilitando los reclusos del país. Edith, lo que tú has dicho tiene mucho peso, porque nosotros, bueno, por nuestra naturaleza, ¿no? Y por el fin de la pena, que ustedes saben que el fin de la pena en cualquier parte del mundo es la rehabilitación, reeducación, pero también la reinserción en teoría, a la sociedad. En teoría. Sí, lamentablemente. Sin embargo, bueno, en teoría y en letra, porque de hecho, la ley 224 del año 84 que regía el sistema penitenciario tenía un programa muy interesante sobre programa de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Sin embargo, esto no se cumplía. Fíjense que antes del 2010, la única base legal para hablar sobre la presunción de inocencia, ninguna de las constituciones que hemos tenido desde el año 1844 no hablaba sobre la presunción de inocencia. El único documento que hablaba sobre presunción de inocencia era la ley 224-84 sobre el régimen penitenciario. Y evidentemente, al no estar en la Constitución, ni tampoco en el Código de Instrucción Criminal,
Entonces no eran presumidos inocentes, sino presumidos culpables. Pablo. Ahora la garantía del debido proceso se está respetando mucho más, porque hay mayor vigilancia, los medios están encima también de los tribunales, de las actividades de los ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué manera pueden las personas acceder a la Oficina Nacional de Defensa Pública? Solamente deben de llamar. Si tuvo un abogado, perdón, Edith, si tuvo un abogado privado, entonces es necesario que lleven, porque respetamos el ejercicio privado, que lleven una certificación diciendo que ese abogado no va a seguir. En el 2017, Edith, nosotros recibimos 30.554 casos por abandono de abogados privados. Hay abogados privados también, no son todos, pero se dan casos de engaños, de que le ponen a la gente a firmar un acto de desistimiento, por ejemplo, y se sorprende. Pero bueno, si usted piensa, el proceso penal es un proceso duro. Y hay quienes han dicho, no solo en República Dominicana, que las cárceles están hechas básicamente para la gente más pobre de nuestras sociedades. ¿Ustedes tienen verificación en los centros carcelarios? ¿Hasta ahí llega su trabajo? ¿Cómo usted considera que República Dominicana puede salir del estado de cosas que tiene en cárceles como La Victoria, por ejemplo, que es un total hacinamiento? Pero además estamos teniendo otra situación que no sé si merece algún comentario suyo como director de la Defensa Pública, que es el arresto y muchas veces la permanencia en cuarteles policiales de detenidos que pueden superar las 48 horas. Y el caso de David de los Santos, que no llegó a ver un fiscal, es un caso emblemático. Mira, la Defensa Pública tiene un compromiso dentro del sistema de justicia. Lo que no hacen los demás órganos, lo hacemos nosotros. Por ejemplo, este informe que nosotros levantamos es un informe que debe de producir Procuraduría General de la República, porque tiene a su vez la Dirección General de Prisiones. Nosotros sí regularmente asistimos a los centros carcelarios y a los destacamentos, precisamente por eso. Yo recuerdo que cuando el fiscal titular del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, fue quien ideó las fiscalías barriales y la presencia de los ministerios públicos en los destacamentos, pero eso se cayó. Es increíble cómo un ministerio público le hace el saludo a un cabo y a un raso. ¿Sí? Comandante, mande usted, diga usted, ¿cómo es posible que no haya una supervisión con carácter, con responsabilidad? Aquí hubo un desmonte de eso, de la presencia de los fiscales en el destacamento. Sí, lamentablemente. Y nosotros hemos encontrado personas una semana guardando prisión sin una medida, sin la imposición de medida de coerción. En Cristo Rey hace aproximadamente... Eso solo pasa con los hijos de Machepa, ¿no? Sí, claro, porque el tema justicia discrimina también. El tema justicia discrimina. Hace una semana, Edith, nosotros en Cristo Rey tuvimos un caso que tuvimos un sábado que realizarle una acción de habeas corpus a un joven donde el caso nos lo llevó inspectores de la Defensoría del Pueblo, porque este joven cayó preso jueves, ya era viernes en la tarde y no se le había procesado. Y aparentemente jueves había caído preso, eso decían los policías. Sin embargo, en una inspección previa que habían hecho colaboradores de la Defensoría del Pueblo en ese destacamento, desde el martes ya estaba ese joven detenido en el destacamento. Y ustedes saben cuál era el informe, cuál era el anuncio de ese Ministerio Público. El anuncio de ese Ministerio Público es que él no estaba en la capital, sino que estaba en una provincia y que él va a escuchar las personas que vayan a hablar sobre ese caso el lunes. Pero ya estaba detenido desde el martes. 2 semanas. ¿Y dónde estaba ese Ministerio Público? Y yo les requería a ellos que nos sirvieran como testigo en el habeas corpus para nosotros accionar, porque ellos fueron a la Defensa Pública para que dispongamos de un defensor público para que le asistiera. Y el juez inmediatamente ordenó la libertad de esta persona. Imagínense ustedes que la Defensa Pública no tuviera
haciendo esas inspecciones, ¿Cuántos casos esos ustedes decesos. encuentran así? Nosotros a nivel nacional, porque ha bajado considerablemente ante las visitas que estamos haciendo, permanentemente encontramos casos aislados en distintos destacamentos del país. A pesar de que tenemos poco personal, pocos defensores públicos para esas visitas. ¿3.000? ¿Perdón? ¿Cuántos defensores son? Bueno, cuando yo llegué a la defensa pública como director, habían 114 defensores públicos de carrera a nivel nacional. Pensé en 3.000 o 4.000. No. ¿Y cuánto necesitan? En eso, en Brasil, en Chile, en México, sí está esa cantidad. Sí, pero son Nosotros tenemos un déficit de unos 200 defensores públicos. ¿Cuántos tienen en la actualidad? Bueno, tenemos ahora 170 porque logré hacer 2 concursos. Inmediatamente llegué, logré hacer 2 concursos para defensores públicos con el mismo presupuesto que encontré. Repítale a la gente los teléfonos si quieren ayuda de la Defensoría Pública. Bueno, la defensa pública está en su página web como Oficina Nacional de Defensa Pública, y cualquier persona en conflicto con la ley, no importa el caso o el hecho, pero que esté en conflicto con la ley, puede comunicarse al 809-686-0556. Ahí puede comunicarse con la defensa pública. Además, si tiene una persona detenida que ha sido ya pagado que no tiene los chelitos para pagar la fianza y está preso. Puede comunicarse con la defensa pública, porque eso es importante que lo diga Edith, porque nosotros hicimos también un levantamiento de las personas que están privadas de libertad, sin recursos económicos, que no han podido pagar una fianza de 500, de 1.000 y de 2.000 pesos. Y eso es parte del hacinamiento carcelario que hay. Increíble. Y además hicimos también un levantamiento, y a esto, todos estos levantamientos que hacemos como defensa pública, se lo comunicamos a la Procuradora General, al Poder Judicial, y en este caso también a la Defensoría del Pueblo. ¿Y al Poder Ejecutivo? Sí, porque podemos accionar, pero no tenemos el poder de decidir. Y nosotros hicimos en diciembre un levantamiento de las personas privadas de libertad, de adultos mayores, Edith, personas muriéndose, Edith, y con más de la pena cumplida ya, personas de 70 y 80 años con cáncer. Le vamos a pedir compartir con nosotros ese levantamiento. Sí, puedo compartirlo. Y bueno, usted es un funcionario. Y las condiciones que él dijo en las cárceles, cómo están durmiendo en el suelo. Y usted es un funcionario, esta es la primera de algunas visitas más, porque tenemos que seguir mirando todo lo que pasa. Sí, yo le agradezco a usted esta invitación, y el informe que nosotros presentamos es una imposición que nos da la ley de realizar ese informe, y en este caso quisimos hacerlo aparte. Muchísimas gracias, aquí está el informe que usted quisimos nos hacerlo comparte. aparte Vamos a mirar y develar el informe de las condiciones de detención en República Dominicana año 2021. Vamos una a ver vergüenza. algunas estadísticas. Así es. Sí, de la vergüenza que existe en eso. Agradecemos muchísimo la presencia del director de la Defensa Pública en República Dominicana. Ustedes pueden entrar a sus páginas y encontrar cualquier tipo de información adicional. Y el informe está en la página web. Mire, el informe está para que se pueda web. Documentar. Y si tienen noticias o saben de esas situaciones de vulneración de derechos de personas detenidas, no duden en contactar a la Oficina de Defensoría Pública. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Vamos a ir a la pausa. 2 representantes de la Superintendencia de Bancos vienen a hablarnos de algo importante. La recuperación de los chelitos, gente que a veces tiene unos ahorros, los pierde. Y no lo sabe. Se le olvida, sí, gente que deja cuentas, hay muchísimas cuentas, diga, cuentas extraviadas o perdidas. Vamos a hablar un poquito con ellas ahora, después de esta pausa.